Buenos días, mi nombre es Jacqueline Niño. En el día de hoy les voy a hacer una breve introducción sobre los principios fundamentales del constitucionalismo en Colombia. La historia de los constitucionales en Colombia refleja la evolución política, social y cultural del país, marcada por la búsqueda de un orden jurídico que garantice los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. Desde la Constitución de Cúcuta de 1821, que intentó unificar las regiones, hasta la actual Constitución de 1991, el país ha atravesado reformas motivadas por tensiones entre el centralismo, federalismo, ideologías liberales y conservadoras y los desafíos del conflicto armado. La Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión, promoviendo un Estado social de derecho, la justicia y la equidad. Esta información es tomada del libro Perspectivas del Constitucionalismo. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Trujillo y voy a hablar sobre las constituciones fe- federales. El federalismo, al garantizar la autonomía de los estados, permite interpretaciones diferentes de un mismo derecho establecido en las constituciones de los estados respecto a un derecho homólogo de la Constitución Federal. Las constituciones de los estados federales, como Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, tienen elementos distintos a las constituciones de los estados centralizados. Estas constituciones federales varían muy poco porque son constituciones muy longevas, como la norteamericana, y la de nueva generación, la de Alemania, la cual se ha servido de la norteamericana para construir su propio sistema federal en la ley fundamental. Ambos sistemas federales operan con los elementos de los Estados Unidos que sus productos no se encuentran formalmente escritos en la Constitución estadounidense. Productos como el control de la constitucionalidad por órgano jurisdiccional que se debe a la interpretación de la Suprema Corte, las relaciones intergubernamentales del federalismo cooperativo, que se ha desarrollado por la potestad presupuestaria del Congreso a través de los Grant in Aids, que son los subsidios y ayudas. En cambio, la Constitución Federal alemana contiene en su texto el control de constitucionalidad y el federalismo cooperativo. Esta constitución se ha reformado mayores veces que la norteamericana, permitiéndole inscribir los nuevos desarrollos constitucionales en textos. La Constitución mexicana de 1917 es longeva, pues en su preámbulo dice data 1857, pero la vigente de 1917 cuenta con un proceso de reforma constitucional flexible que, al igual que la alemana, le permite adaptar los desarrollos de los sistemas federales de vanguardia. Esta fue, información fue sacada de la fuente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Gómez. Mi tema a tratar es Constituciones de la Independencia. Las constituciones de la independencia marcan un momento crucial en la historia de las naciones que buscaban liberarse del dominio colonial y establecer su soberanía. Estas cartas fundamentales no solo definieron la estructura del nuevo Estado, sino que también consagraron los derechos y libertades de los ciudadanos, reflejando las aspiraciones de justicia, igualdad y autodeterminación. En un contexto de cambio y transformación, las constituciones de la independencia sentaron las bases para la construcción de sistemas democráticos y el respeto al Estado de Derecho, convirtiéndose en símbolos de lucha por la libertad y la dignidad humana. A través de su estudio se puede comprender mejor el legado de estos documentos y su impacto en la evolución política, social de los países que emergieron en la colonización. Este análisis resalta la importancia de las constituciones en la evolución del Estado colombiano y su impacto en la sociedad actual, subrayando la necesidad de un compromiso continuo con los principios constitucionales.
En conclusión, las constituciones de la independencia representan un hito fundamental en la historia política y social de los países que lucharon por su autonomía. Estas cartas magnas no solo establecieron los principios básicos de organización del Estado, sino que también reflejaron las aspiraciones de libertad, igualdad y justicia de los pueblos, en su búsqueda de autodeterminación. A través de la consagración de derechos fundamentales y delimitación de poderes, estas constituciones sentaron las bases fundamentales y delimitaron los poderes. Estas constituciones sentaron bases para la construcción de democracias modernas y el respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, su implementación ha enfrentado desafíos a lo largo del tiempo, lo que resalta la necesidad de un compromiso continuo con valores constitucionales y participación activa de la ciudadanía en la defensa y promoción de sus derechos. En una última instancia, las constituciones de la independencia son un legado que invitan a la reflexión sobre la importancia de la gobernanza democrática y la protección de los derechos humanos en la construcción de sociedades justas y equitativas, y dando lugar a una evolución a las siguientes constituciones y desafíos actuales, que a pesar de los avances, la historia constitucional de Colombia también está marcada por sobre la aplicación de los principios constitucionales. Es esencial para abordar estos problemas y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados, también teniendo en cuenta los principios de los constitucionalismos, los cuales son fundamentales para organizar del Estado y la protección de los derechos individuales. Estos principios incluyen la separación de poderes, la soberanía popular, el respeto a los derechos humanos, la legalidad, la supremacía constitucional, y a través de estos principios el constitucionalismo busca un orden democrático para asegurar la justicia y fomentar la participación ciudadana en la vida política, estableciendo así un equilibrio entre la autoridad del Estado y la libertad de los ciudadanos. Esta información fue sacada del libro Perspectivas de la Comunicación del Constitucionalismo. Constituciones de la Nueva Granada. La República de la Nueva Granada fue legalmente creada como Estado independiente por medio de la Constitución del 17 de noviembre de 1831 y sancionada en 1832 bajo la presidencia del general José María Obando. La República de la Nueva Granada establece un gobierno popular, representativo, alternativo y responsable. De acuerdo a la Constitución, el territorio se dividió en provincias, la cual cada una se componía de uno o más cantones, y cada cantón se dividía en distritos parroquiales. La Constitución de la Nueva Granada de 1853 es una constitución liberal, porque fundó las libertades individuales y la religiosa. También la posibilidad de que cada provincia dicte su propia Carta Magna. Dio inicio a la separación de la Iglesia con el Estado. Fue la que redujo el periodo presidencial a 4 años y a senadores y representantes a 2 años. Prohibió la reelección presidencial sin periodo intermedio y con Francisco de Paula Santander se negocia la deuda de Colombia con Venezuela y Ecuador. Es la constitución del llamado Congreso Admirable. Después de la muerte de Simón Bolívar, dio cierre a la idea de unidad que buscaba en Angostura y surge el Estado de la Nueva Granada, y las provincias pasaron a ser llamados departamentos. Se promulga la libertad de vientres, se vuelve un gobierno bicameral, que quiere decir de dos cámaras separadas e independientes, y la igualdad ante la ley, donde todos los granadinos debían responder ante la ley sin importar los bienes y oficios. Información sacada del Archivo General. La Constitución de 1886 fue un documento crucial en la historia jurídica y política de Colombia, estableciendo un modelo unitario que fortaleció el poder central y limitó la autonomía de los departamentos.
Su vigencia se extendió por más de un siglo hasta ser reemplazada por la Constitución de 1991, lo que refleja su importancia en un contexto de conflictos internos. Entre sus características más destacadas se encuentra un sistema presidencialista fuerte donde el presidente poseía amplias facultades y un reconocimiento limitado de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de culto. Sin embargo, la aplicación de estos derechos era restrictiva y dependía del contexto político. Además, la Constitución mantuvo una relación estrecha con la Iglesia Católica, declarando el catolicismo como la religión oficial, lo que influyó en la educación de la legislación del país. A lo largo de su existencia, la Constitución de 1886 fue objeto de reformas que buscaban adaptar a las realidades cambiantes de la sociedad colombiana. A pesar de sus logros, fue criticada por su centralismo y por no garantizar efectivamente los derechos de todos los ciudadanos, lo que sentó las bases para el movimiento y hacia una nueva constitución de 1991 que buscaba abordar estas deficiencias para promover un Estado más inclusivo y participativo. La evolución de la Constitución de 1886 representó un cambio significativo en la estructura política y jurídica de Colombia, estableciendo un modelo centralista que buscaba consolidar el poder del gobierno nacional. A lo largo de su vigencia se realizaron diversas reformas que intentaron adaptar a las realidades sociales y políticas cambiantes del país. Sin embargo, su enfoque rígido y su relación con la Iglesia Católica generaron tensiones y críticas, especialmente en un contexto de inestabilidad política y social. Con el tiempo, la necesidad de un mayor reconocimiento de los derechos humanos y de la diversidad regional lo llevó a un departamento de los principios constitucionales. La presión de movimientos sociales y la influencia internacional impulsaron un cambio hacia un modelo más descentralizado y participativo, culminando en la promulgación de la nueva Constitución de 1991. En esta etapa hay una nueva Carta Magna incorporando un enfoque más robusto en la protección de los derechos fundamentales, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales. Buscó establecer un Estado más inclusivo y participativo. En conclusión, la Constitución de 1886 fue un pilar en la historia constitucional colombiana, marcando un periodo de descentralización y fortalecimiento del Estado. A pesar de sus limitaciones y críticas, sentó las bases para el desarrollo del sistema jurídico colombiano y la evolución de los derechos individuales. Su legado perdura en la actualidad, ya que las reformas y cambios que surgieron a partir de sus deficiencias lo llevaron a la creación de la Constitución de 1991, que buscaba garantizar un marco más inclusivo y participativo. En este sentido, la evolución constitucional en Colombia refleja un proceso continuo de democratización y adaptación a las realidades sociales, políticas y culturales del país. La información fue tomada del libro Perspectivas del Constitucionalismo. La Gran Colombia, una república que existió entre 1819 y 1831. Fue un ambicioso intento de unir los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, bajo un solo gobierno inspirado en el sueño de Simón Bolívar de una América Latina unida. A pesar de los esfuerzos, la diversidad cultural, geográfica y económica de las regiones generó tensiones que complicaron su gobernabilidad desde el inicio. La Constitución de Cúcuta de 1821 buscaba centralizar el poder, pero pronto surgieron conflictos por las demandas de autonomía de las provincias. En respuesta, la Constitución de 1824 implementó un modelo federal, otorgando más poder a los gobiernos locales, pero las rivalidades internas persistieron. Tras la separación de Venezuela en 1830, una nueva constitución intentó restaurar la unidad sin éxito. En 1831 la Gran Colombia se disolvió, pero dejó un legado importante. Su experiencia constituyente sentó las bases
para los futuros marcos legales de los países que surgieron de su desintegración. Mantuvo vivo el ideal de la unidad latinoamericana. Sin embargo, demostró lo complejo que es crear un sistema que equilibre diversidad y unidad en un país. Esta información fue tomada del libro Perspectivas del Constitucionalismo. Muchas gracias, profesora. Terminamos esta información. Chao. Gracias. Esta información que acabamos de grabar es la actividad que nos había pedido la plataforma.